Hola, buenos días. Soy Juan Gaitán. Esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en Ixtli, en el municipio de Huitzilac, donde conoceremos y aprenderemos sobre el cultivo, bondades y beneficios de la bebida ancestral pulque. Nuestra anfitriona Miriam Acosta nos contará un poquito más sobre esto. Miriam, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Juan, por la disposición de venir y estar aquí con nosotros en Ixtli. Sí. Miriam, para empezar esta plática, me gustaría que me comentaras si tú eres originaria aquí de Huitzilac, si tu niñez la pasaste entre agaves, o cómo fue esta parte que te lleva a estar en esta parte del pulque y demás. Ok, pues sí, justamente yo nací aquí en Huitzilac, Morelos. Mi papá es de aquí de Huitzilac, mi mamá también es de aquí de Tres Marías, que es parte de Huitzilac. La verdad, desde muy niña puedo decirte que tuve como una infancia muy linda, llena de toda esta onda de los magueyes. Recuerdo mucho algunas de las memorias bonitas que tengo, es de que mi abuelo Benito, que en paz descanse, él pues se dedicaba justamente a la extracción del aguamiel y el pulque, ¿no? Entonces cuando era niña, como en unas 2, 3 ocasiones, me encantaba venirme con él. Entonces luego me traía cargando su acocote o su cuero, que era su famoso cuero, y tengo como recuerdos muy bonitos de él venirlo a acompañar. Digo, yo acompañaba, ¿no? Porque pues estaba chiquita, tenía 6 años. Pero pues eran como recuerdos bonitos, una vez ordeñando una vaquita, subiéndome al caballito. Entonces tuve una infancia como muy rodeada de toda esta de la naturaleza. Posteriormente, bueno, mis estudios no los hice aquí, los hice en Cuernavaca, y pues era como complicado compaginar, ¿no?, lo que era el campo con la vida citadina. Porque pues yo recuerdo que aquí en Huitzilac la vida era como muy tranquila, en el sentido de que mi mamá íbamos a comprar al mercado y era lo famoso ahorita que es eco-friendly. Mi mamá era eco-friendly desde ese entonces, ¿no? O sea, todas las compras llevaba sus respectivas bolsitas, se las daban en periódico, llevaba su bolsa del mandado, todo era como muy orgánico. Y pues cuando llegábamos a Cuernavaca, pues obviamente la bolsa de plástico y todo, y pues quieras que no te fuiste acostumbrando, porque a veces nos hacían bullying, ¿no? De, ¡ay, ya vienen con sus...! Pues sí, o sea, te tenías que adaptar. Pero la verdad, en ese sentido, pues sí era algo muy, muy bonito que tengo de recuerdos. Y pues sí, o sea, aquí en Ixtli, justamente estamos en Huitzilac, que como bien mencionas, pues estamos al norte de Morelos, y es una palabra náhuatl muy bonita, que a mí me encanta, que significa lugar de agua y colibríes. Entonces, gran parte del vocablo que existe dentro tanto de la industria magueyera como de aquí mismo de la comunidad, muchas palabras son náhuatl, incluyendo el nombre de Ixtli. Ok. ¿Cuál es tu participación en este proyecto sustentable y qué satisfacción te da estar en él? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que como que desde que estaba en la universidad traía mucho las intenciones de hacer algo que tuviera como relación con esta onda del medio ambiente y también de la onda cultural aquí en mi comunidad, ¿no? Digo, obviamente pues ya dentro de lo que estudié, pues como que había cositas que pues sí tenía que desarrollarme más en otros sentidos. Yo soy licenciada en Mercadotecnia. Entonces, cuando terminé la universidad me enfoqué en otras situaciones, pero cuando estuve trabajando en la industria privada me di cuenta que no éramos como muy amigables, porque yo buscaba algo que tuviera como sentido conmigo, ¿no? O sea, que tuviera como una razón de ser más allá que levantarme a las 6 de la mañana, salir a las 8 de la noche, o algo que le diera más sentido a mi vida. Entonces, pues cuando decidí como renunciar, recuerdo que al año siguiente pues hice como un viaje, y viendo como diferentes productos me di cuenta que tenían miel de agave. Entonces dije, bueno, pues allá tenemos los agaves en la casa, ¿no? Y los estamos como no aprovechando al 100%. Entonces, pues de ahí como que surgió toda esta onda de Ixtli, que vi que era, pues bueno, antes era Corazón de Maguey, vi que resonaba mucho conmigo, en el sentido desde mi aspecto familiar, que me recordaba cosas de mi infancia, pero también como en el plano ecológico, ¿no? O sea, yo la verdad disfruto mucho de estos espacios, de estar al aire libre, de poder estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, es algo que a mí me llena de vida. Entonces, cuando vi que Ixtli podía hacer todo eso,
dijimos, bueno, pues hay que arriesgarnos. Al principio, te soy honesta, cuando iniciamos no teníamos como que no tenía mucha claridad todo, ¿no? Pero pues como que dijimos, bueno, pues vamos, en el camino vamos a ir viendo qué sucede, y creo que al día de hoy ya Ixtli ya empieza a tomar más sentido no nada más para mí, sino también como a las personas que están alrededor mío, ya lo vemos con más claridad. Yo creo que es muy importante que existan este tipo de proyectos que sobre todo cuidan, salvaguardan los usos y costumbres y ayudan a seguir con la tradición de nuestras bebidas tradicionales, ancestrales en México, que también forma parte de ese patrimonio que tenemos, que es nuestra gastronomía. Miriam, yo sé que tú también, dentro de la parte de los agaves, eres una mujer emprendedora, que ahora estás haciendo productos a base de agave. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, la verdad es que creo que nuestros ancestros no se equivocaban, ¿no? Cuando decían que era una planta sagrada. Y pues que ellos, aparte de verlo nada más como una planta maravillosa que te da pulque, lo veían como una diosa. De hecho, pues la diosa del maguey, de los agaves, es la diosa Mayahuel, ¿no? Entonces, pues ha sido como muy inspiracional porque, por ejemplo, llegó un punto, que ahorita que mencionas sobre los fermentos, pues el pulque es de los fermentos más emblemáticos, no nada más de México, sino de todo el mundo, también me atrevo a decir, porque es de los fermentos más antiguos. Tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Entonces, hasta el día de hoy es de los pocos que se sigue elaborando de una forma tradicional, todavía como con los instrumentos prehispánicos, con toda como la microbiota que existe en el ambiente, ¿no? Entonces, el hecho de conectar con eso ha sido muy satisfactorio, y también nos dimos cuenta de que llegó un punto en el que hubo como muy mala información respecto al pulque, al aguamiel y todos esos fermentos. Tal fue el grado de mala información que llegó un punto en el que la bebida de los dioses, me atrevo a decir que estuvo a nada de desaparecer. Nosotros, por ejemplo, todavía hace como 5 años, si me hubieras hecho esta entrevista hace 5 años, yo te hubiera dicho, híjoles, está complicado, ¿no? Porque como que todavía había muchos mitos, entonces la gente no se atrevía todavía a probarla porque traía como historias en su cabeza que no son reales, porque alguien se los metió, ¿no? Exacto. Entonces recuerdo que en una ocasión mi papá sacó pulquito, hicimos nuestra barriquita de pulque, tuvimos muy poquita demanda y tuvimos que tirar alrededor de 100 litros de pulque. Wow. Entonces para mí eso fue como que me hizo reaccionar, y también a ellos, porque dijimos, bueno, pues es muy triste, porque para que una planta de maguey empiece a producir, tienes que esperar entre 12 hasta 17 años, ¿no? O sea, en ese lapso de tiempo es una planta de mucha paciencia, porque en lo que ella se desarrolla, pues tú tampoco puedes como aprovecharla al 100% sí, para no quitarle nutrientes. Entonces, cuando sucedió eso, dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer. Y a la par fue cuando te digo que conocí la miel de agave y vi que era muy valorada por otras personas y que aquí lo teníamos en la casa. Entonces, platicando con mi mamá, mi papá, dijimos, oye, si empezamos a hacer miel de agave, pues yo nada más di como la idea, pero la verdad la ejecución me fallaba un poquito. Y un día recuerdo que llegué y mi mamá me dijo, a ver, pruébala. Y yo, ¿qué es? Me dijo, pruébala. Le dije, oye, es la miel de agave. Y me dijo, pues ya la hice. Le dije, ok. Entonces de ahí empezamos obviamente ya a perfeccionarla. Sacamos ya el producto como tal, en el sentido de que le mandamos a hacer estudios, de que mantuviera todas las propiedades, o sea, de que ya estuviera bien, ¿no? Para el consumo de todos. Entonces recuerdo que el primer producto adicional al pulque fue el jarabe de maguey. De ahí pues nos quedamos pensando como en un aspecto no tan optimista, supongamos que a nadie le gustase el jarabe de maguey, ¿qué más podemos hacer con jarabe de maguey? Y vimos que tenía propiedades también en la industria cosmética. Entonces nos dimos a la tarea, junto con una amiga, de ir desarrollando toda esta onda. Entonces empezamos con bálsamos labiales, con jabones. Actualmente vimos que también obviamente para la piel te deja la piel hermosa. La fibra se usa. Bueno, la fibra también. Pero bueno, ahorita con el jarabe de maguey hacemos jabones, bálsamos labiales y cremitas. Con la penca estamos extrayendo lo que es la fibra y con eso se está haciendo el ixtle. Ahorita con mi papá, en el sentido de que hay pencas, es que estamos aprovechando ya el 100% de la planta. Por ejemplo, las pencas de los magueyes que ya fueron extraídos,
esas pencas se ocupan para la barbacoa, porque como ya está seca ya no amarga la barbacoa, entonces esa es la ideal. En el caso de algunas, ahorita vas a encontrar algunas penquitas tiradas, justamente lo que hizo mi papá fue cortarlas, dejarlas a que se pusieran como a deshidratarse, por así decirlo, y después las metemos en un molino para echarlas a composta, y esa composta se ocupe nuevamente para el maguey, entonces hacer los abonos orgánicos. Luego, en el caso del pulque, una parte lo estamos envasando, pero la otra parte del pulque lo estamos destilando, entonces obtenemos un destilado que no es ni mezcal ni tequila, sino es pulque tal cual destilado, y la maravilla de esto es de que a diferencia de otras bebidas, pues no generas residuos porque no tienes que cortar piña, entonces no generas bagazo, ya no tienes como ese impacto ambiental, por así decírtelo, y al mismo tiempo, al momento en el que destilas y obtienes el espíritu de Mayahuel, lo que te llega a quedar de los cimientos, vimos que sirve de herbicida, entonces se lo echas y también te ayuda como a ir secando las hierbitas que están alrededor, ¿no? Y pues sí, prácticamente me atrevo a decir que pues no estamos generando residuos al momento en el que hacemos nuestros procesos de extracción. Ok, totalmente sustentable, sostenible sus procesos. Oye, Miriam, y por ejemplo, aquí, ¿cuántas hectáreas son? Y la pregunta es, ¿solamente es un tipo de agave el que se usa, el agave pulquero famoso para hacer el pulque y tus productos? Bueno, aquí tenemos 2 hectáreas más o menos de plantación de maguey. Si te das cuenta, no es un monocultivo, justamente también por esta cuestión ecológica, ¿no? Sabemos que al tener un monocultivo, pues podrías tener como más, pero también el impacto ambiental que generaría en la tierra, pues sería totalmente diferente. Entonces, sí dejamos como el espacio suficiente para que la planta pueda crecer, pero aparte, con el paso de temporada, irla alternando con otros cultivos para ir haciendo milpa. De ahí, todo lo que estamos haciendo pues del maguey involucra esta parte de sostenibilidad que hace rato bien mencionabas. Okay. Muy bien. Y por ejemplo, Miriam, un promedio, cada agave, ¿cuántos litros de pulque hay? Más bien sería de aguamiel, ¿verdad? ¿Cuántos litros de aguamiel da un agave ya maduro? Pues mira, va a depender de la especie, que justamente creo que no te terminé de contestar eso. Las especies que hay de maguey pulquero, haz de cuenta que se concentra como en una familia principal, que es el agave salmiana. Del agave salmiana hay como subplantas o subnombres, no sé cómo expresarlo, que está desde el agave atrovirens. Nosotros aquí normalmente ese es nuestro agave, nuestro maguey prieto. Existe el chalqueño, existe el púa larga, existe el manso, existe el agave americano o agave blanco, pero todos, haz de cuenta, la familia es el agave y de ahí el maguey es un agave, es una planta de ese tipo, pero a diferencia de los otros agaves que van para mezcales o tequilas, esta es una planta gigante, o sea, te llega a medir una planta de estas hasta 2,80 de altura o 3 metros y en cuestión de circunferencia hasta 3,5 metros, entonces son plantas gigantes. Y de ahí, obviamente, lo que me preguntabas de la cantidad de pulque que se puede extraer una vez que llega a su edad de maduración, en el que ya abre su corazón, porque aparte es como también algo mágico de la planta, ¿no? Ella solita te indica cuando ya está preparada para que abra su corazón, y de aquí, bueno, más adelante les van a contar como que se tiene que pedir permiso tal cual a la planta antes de abrir el corazón, ¿no? Entonces, ya que ella te va a mostrar todo el caminito, ya que abres el corazón, lo dejas reposar un determinado tiempo y una vez que ya empiezas a extraer el aguamiel, dependiendo de la variedad, te puede dar entre 400 hasta 800 litros de aguamiel en su temporada en la que está viva. De ahí, obviamente, pues ya la planta pues se va a secar, ¿no? Y pues ya termina su ciclo. Ok. Miriam, y por ejemplo, también, aparte del aguamiel, ustedes hacen los curaditos famosos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el que más hacen ustedes o cuál es el que la gente más busca? Pues mira, tratamos de que sea con fruta de temporada. Okay. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los curados que no te van a fallar para nada va a ser el de piña. El de piña creo que a todos nos encanta, ¿no? Okay.
El de piña, el de nuez también es uno de los curados como favoritos. Y como te digo que hacemos por temporadas, por ejemplo, cuando es temporada de Día de Muertos, de manera personal me encanta hacerlos por el significado que conlleva, pero también en el gusto de los clientes sé que les fascina, que es el de cempasúchil y es el de tuna roja. Y el de tuna roja tiene como parte de historia familiar, porque mi abuela Nati, la mamá de mi papá, me acuerdo que preparaba una mielecita. Esa mielecita iba a base de la tuna roja, pero le ponía como especies y hacía toda la reducción hasta que quedaba un jarabito tan delicioso que eso se lo pones al pulque y de verdad es una delicia. O sea, es algo muy, muy rico. Me imagino. Oye, y este clima que tenemos aquí un poco fresco, ¿favorece a la producción de los agaves? Sí, mira, para que los magueyes pulqueros puedan como estar en las condiciones adecuadas, tienen que estar arriba de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí en Huitzilac estamos entre 2.600 hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. Digo, a pesar de que es un clima fresco en el que llueve mucho, porque justamente esta área se le conoce como el Gran Bosque de Agua. La maravilla de esta zona es que aquí todo el agua que llueve se infiltra al subsuelo y es la que llega a la Ciudad de México, a Toluca y a Cuernavaca. Entonces de aquí se abastecen esas ciudades. Cuernavaca, el agua que tiene depende del 100% de su agua que llega allá, es de lo que se filtra en estos bosques. En la Ciudad de México y en Toluca es el 76%. Entonces sí es como algo muy importante, ¿no? Y en el caso de los magueyes, pues obviamente también se puede decir que el pulque de Huitzilac es como un pulque delgado en el sentido de que no te hace la famosa hebra, ¿no? Que te hacen los pulques de climas más áridos, como puede ser Hidalgo, Tlaxcala, mismo Puebla, ¿no? Pero no por eso quiere decir que es un pulque malo, sino que las condiciones climatológicas permiten que se desarrolle de una forma distinta. Y esta calidad de pulque lo vas a encontrar tanto aquí como en las zonas altas, por ejemplo, Milpa Alta en el Estado de México también, Villas del Carbón en el Estado de México también, en el mismo Cuilan, porque son climas que son diferentes, pero justamente creo que también le dan esa maravilla al pulque, de que haya como diferentes sazones, ¿no? Porque a veces como que nos clavamos con la idea de, el pulque es viscoso, y pues no, o sea, no todo el pulque es viscoso, y a veces hay quienes se cierran como a la probabilidad de probar el pulque tal cual, porque dices, es que a mí no me gusta la sensación, es que no todos los pulques saben así, ¿no? O sea, va a depender de las regiones. Pasa con todos los destilados. Justo, y obviamente el pulque pues no es la excepción. Ok, también he leído y a veces la gente no conoce las bondades que tiene los probióticos. Sí, la verdad es que el pulque es una maravilla. O sea, lo primero que extraemos del corazón va a ser el aguamiel. El aguamiel fermentada es lo que te va a dar el pulque. El aguamiel, tanto aguamiel como pulque, tienen probióticos. La diferencia es que el pulque ya tiene grado de alcohol y pues el aguamiel no. El aguamiel, hazte cuenta que es como la sangre de la planta. Los probióticos que contienen son de origen vegetal, entonces estos justamente pues nos ayudan al sistema digestivo, a que tengamos una microbiota saludable. De igual manera nos ayuda también a la absorción de minerales como hierro y zinc. También estábamos leyendo de que justamente el aguamiel ya como sustentado, ¿no? Porque anteriormente era conocimiento de nuestros abuelos, pero pues creo que también está bien que tenga la parte ya de academia como respaldo. Entonces, tanto el aguamiel de aquí, de todos lados, el aguamiel del maguey pulquero, ya se le han hecho estudios en la Universidad de Francia, se le han hecho estudios en la UNAM y en el Politécnico, y encontraron que tiene bacterias que ayudan en tratamientos contra cáncer de colon. Entonces, por ejemplo, personas con anemia también lo pueden consumir porque justamente les ayuda en toda esta onda del hierro. Entonces, la verdad es una bebida ancestral, mágica por naturaleza, y ahora que si nos vamos al área del pulque, el pulque sigue manteniendo estos probióticos, ya obviamente ya generó alcoholes porque pues ya estuvo en un proceso de fermentación, ¿no? Pero pues sigue manteniendo todos estos probióticos. Por ejemplo, hay como muchas historias que anteriormente a las mujeres cuando están amamantando les daban pulque, ¿no? Justamente pues para que producieran más leche y pudieran darle de beber al bebé.
En otras ocasiones, por ejemplo, cuando estás enfermo de la garganta, me acuerdo que luego ponían a calentar el pulque y justamente para que te calentara y te ayudara como a expulsar todas las flemas. Entonces, el pulque pues es medicina tradicional. Aparte de ser una bebida emblemática mexicana, pues también es bebida tradicional pura. Sí. Mira, yo veo que aquí también tú vendes la experiencia del agave, de la producción, tienes recorridos. ¿Alguna experiencia que hayas tú tenido de que, oye, vinieron los extranjeros, se fueron fascinados, tal vez viene alguien famoso, o en esas visitas, compártenos una experiencia que te haya motivado mucho? Pues mira, la verdad es que cada experiencia tiene como su toque maravilloso. O sea, creo que cada uno nos ha dejado como una forma de ver a Ixtli diferente, ¿no? Porque cuando estás en recorrido lo ves con ojos de turista, entonces a veces tú ya sabes lo que va a venir y todo, y aunque ya lo tengas bien mentalizado, cada grupo te responde de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, las experiencias al principio las hacíamos nada más como contando un poquito de la historia comunitaria y automáticamente pasábamos para acá, ¿no? Conforme se ha ido avanzando, y era lo que te comentaba, le hemos encontrado más sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí en coordinación con otra amiguita, a la llegada, adicional de contarles la historia del municipio, porque para nosotros es importante conozcan el territorio en el que están, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué nos interesa tanto cuidarlo? También, eso no lo había mencionado, pero en este bosque de agua también es parte del Corredor Biológico México-Chichinautzin y albergan al 2% de la biodiversidad del planeta. Entonces, para nosotros también es importante que la gente lo sepa, porque como que muchas veces no conocen tantos datos que dicen, oye, pues no nada más estás parado aquí, ¿no? Estás parado en un megapulmón, ¿no? Así es. Entonces, bueno, de ahí, conectando, pues nos dimos cuenta de que al final del día esta bebida tiene que ser tratada con respeto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no era como una bebida que tú, yo o cualquier persona pudiera tomar, ¿no? O sea, el pulque estaba catalogado solamente para sacerdotes, para sabios, que en estas personas eran consideradas adultos mayores en adelante, doncellas que iban a ser sacrificadas o guerreros que se iban a ir a ofrendar también su sangre, ¿no? De ahí en fuera el resto de la población no teníamos acceso a ella. Entonces dijimos, bueno, si es tan mágico, pues también tenemos que conectarnos, ¿no? Y también conectar con toda la cosmogonía de nuestros ancestros, de que ellos sí veían a la vida como lo debemos de ver todos, como un todo. O sea, todo está conectado, ¿no? Y todo tiene que ir con respeto. Entonces, cuando van llegando a Ixtli, lo primero que hacemos es darles una bienvenida prehispánica. Tenemos una amiguita que toca el caracol. Bueno, a mí me gusta mucho la onda del fueguito también. Entonces, primero les damos como una bienvenida prehispánica para que también como que suelten todo el bullicio que venimos a veces cargando. Que se abran a la experiencia. Sí, te abras a la experiencia y también a la conexión, ¿no? O sea, sin como ideas previas, simplemente te abras tu corazón. Así es. Entonces de ahí ya van llegando y posteriormente, bueno, inicia mi papá, les va contando como toda la onda de las plantas, los tipos de plantas que hay, se les da como un espacio también para que ellos puedan interactuar con la planta y a veces nos llevamos como sorpresas bien agradables de que dicen, es que yo sentí que la planta me decía esto, ¿no? Y dices, bueno, ya, o sea, lo ves de fuera y dices, está medio loco y todavía no toma pulque, ¿no? Pero, o sea, como que a veces es esa misma conexión. Posteriormente ya se toma el aguamiel directamente y al final cerramos con cocina tradicional morelense. Mi mamá es cocinera tradicional, entonces hace alimentos deliciosos, pero también como con esta onda, ¿no? De aprovechar el 100% del maguey. Y yo creo que de los recorridos, te comento, cada uno ha tenido su toque especial. Claro. Pero de los que más me han llamado la atención, que han sido de los últimos meses, en una ocasión llegó un grupo, estábamos todos en la entrada, fue como un día muy bonito en el sentido de que volteabas y todo se veía como que vibraba bonito, ¿no? Como hoy. Ajá, como hoy justamente. Sí, o sea, es que date cuenta y ahorita los colores vibran, sí, o sea, como que el verde se enaltece, el rojo es rojo, pero rojo bonito, rojo vibrante, igualito que hoy. Ese día me acuerdo que estábamos en la entrada, volteamos al cielo y vimos un águila. Pues el águila nos estuvo acompañando en todo el recorrido y fue como, wow, ¿no? Qué bonito. Luego, al siguiente recorrido, también ahí nos estuvo acompañando un águila, pero ya con sus aguiluchos. Wow. Entonces fue como muy bonita también la experiencia. El último que tuvimos, fíjate que ahí no nos acompañó el águila,
pero nada más de repente empezamos a escuchar al cielo, pero muy intenso. Entonces volteamos al cielo y era todo un enjambre de abejas. Entonces, bueno, eso nos acompañó en esa ocasión. Wow. También cuando hemos recibido extranjeros, los últimos extranjeros que nos visitaron vinieron con un amigo de una pulquería donde distribuimos nuestro pulquito. Vayan, está muy delicioso el pulque también. Es Juan Parrandero. Con Jorge, Ajá, con con George, Jorge, sí, buen con amigo. George. Sí, ahí en, ¿cómo se llama? Juan Luis de Alarcón. Ándale, ahí. Sí. Bueno, pues el George le habló a mi papá y le dijo, oiga, ¿puedo llevar a unos extranjeros? Y mi papá, pues sí, tráetelos, ¿no? Entonces venía una parejita de Corea del Sur. No, bueno, ellos fascinados porque aparte pues era de las primeras veces que probaban el pulque, ¿no? Y me acuerdo que algo que me encantó, cuando estaban tomando el pulquito en la penca, que nosotros le llamamos shoma, le comentó a mi papá, le dijo, ¿prefieres tomarlo en jarrito? Y su respuesta fue, no, porque no sé cuándo vuelva a conectar con esta planta. Entonces eso es algo tan bonito porque dices, bueno, igual y como que a veces nosotros pierdes como esa sensibilidad, ¿no? Pero si vuelves a ver la vida con ojos de turista o ojos de niño, te vas a maravillar de todo y creo que eso es lo que más nos ha gustado. También cuando vienen niños es como algo muy bonito porque es así de, wow, esto, ay, esto, y tú así como que, bueno, pues una vez se le va olvidando, ¿no? Lo que Claro, comprende la claro. vida. Híjole, mira, la verdad que es satisfactorio es oír que hay personas como tú, como tu familia, que cuidan este patrimonio, que al final de cuentas yo creo que es lo que tenemos solamente en México, ¿no? Y a pesar que aquí en Morelos las haciendas que tenemos no fueron creo que es mucho labor lo que ustedes están haciendo. Gracias. Mira, me gustaría que nos comentaras también si estás abierta a las visitas, dónde se te puede contactar, que nos compartas tus redes sociales y algo más que quieras opinar y el costo. Ok, con todo gusto. Pues mira, ahí creo que se me pasaron algunos datitos, Sí, los voy a retomar. Sí. Ixtli, como les comentaba, es una palabra en náhuatl que significa el rostro del corazón. Justamente aquí, de las primeras plantas de maguey que fueron sembradas, fueron más o menos en 1928. Es una tradición que pasó de generación en generación, por lo que me cuenta mi papá. Mi tatarabuelo ya como que hacía toda esta onda del pulque, y pasó a mi bisabuelo, mi abuelo. Mi papá también hubo una temporada de su vida, mi papá estudió ingeniería, pero antes de estudiar, algo también que me inspiró mucho fue que él me contaba que pues gran parte de sus estudios los puedo solventar gracias a la venta del pulque, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo tan hermoso porque digo, bueno, pues gracias a Dios a que todos ellos, pues como que hicieron su labor, yo puedo como también disfrutar de esto, ¿no? Entonces, y seguir con el legado. seguir con esto, ya de una forma diferente, ¿no? Ya como más apegado a algo que también a mí me gusta, que era lo que te comentaba esto en inicio, le da como sentido a mi vida en esa parte que yo buscaba algo que tuviera relación con el medio ambiente, que tuviera esas raíces con mi comunidad, que generara un impacto positivo, pero que aparte me pudiera generar como algún ingreso, para mí fue como maravilloso. Claro. Aquí los recorridos, claro que están abiertos al público, nos pueden visitar las veces que gusten. El que ya tenemos así, sí o sí, llueve, truene, relampaguee, es el último domingo de cada mes, ese está abierto al público, entonces con todo gusto nos pueden mandar un mensajito. El número de contacto es el 777-523-6251. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram aparecemos como Ixti y XTI-Maguey. En Facebook aparecemos también como Ixti. Y pues de ahí, ¿qué otra cosa? Bueno, el costo. El costo que manejamos es de 380 pesos por persona. ¿Qué les incluye? Les incluye obviamente pues la bienvenida prehispánica, de ahí nos acompañan en toda esta onda de la recolección de la cosecha del aguamiel. Degustan ellos directamente el aguamiel de la penca, ¿no? Pues de ahí contamos con áreas verdes, entonces se pueden ir al jardín de polinizadores, tenemos área de huertitos, tenemos como zonitas donde pueden pasar un poquito más de tiempo si así lo deciden, y de ahí cerramos con cocina tradicional morelense. Allá lo que se ofrece es algo que tenga que ver con el maguey. En ocasiones, por ejemplo, mi mamá hace un mole de pulque delicioso, que es con el que participó en Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense y quedó dentro de las 24 seleccionadas.
Tenemos otro guiso muy rico cuando es temporada de quelites y de hongo de temporada, que justamente ya viene por estas fechas. Mi mamá participó con ese el año pasado en A qué sabe la patria y también quedó dentro de las seleccionadas. De hecho, ya se abrió la convocatoria para este año. Sí, este año, pero este año fíjate que cerraron mucho las partes de convocatoria, entonces solamente puedes participar si hablas una lengua madre. Si no hablas lengua madre, no. Okay. Pero bueno, esa es otra onda. Y ya de ahí, por ejemplo, los misiotes, o a veces hace tortitas de gualumbo, o dependiendo de la temporada es como el menú que se va haciendo. De hecho, sí procuramos de que cada mes pues sea como un menú diferente, ¿no? Justamente, una, pues para que prueben todos los sabores, y dos, pues también para que cada experiencia sea única. Claro. Mira, ya para terminar esta enriquecedora entrevista, yo tengo una duda. El oficio de lachiquero, ¿se llama? Lachiquero, es correcto decir. ¿Solamente es de hombres? ¿O ya hay mujeres que pueden hacer eso? Pues mira, fíjate que justamente ahí viene esta parte interesante que me voy a retomar a épocas prehispánicas. O sea, de hecho, fíjate que ha sido algo del pulque bien interesante. A la llegada de los españoles se puede decir que pues desde la diosa, que es femenino, ¿no? De ahí la que descubrió como la onda del aguamiel fermentada también fue una de las hijas de un emperador que era, si no me falla el nombre, Xochitl. Mejor esa te lo investigo, ¿no? Okay. Pero también ella fue la que lo encontró. De ahí se empezó a generar que el que extraía el aguamiel era el varón por una razón. La verdad es que el maguey es una planta tan noble, pero también necesitas mucha fuerza. Okay. Por ejemplo, abrir el corazón del maguey, yo me atrevo a decir que yo no he abierto el corazón del maguey porque requiere mucha fuerza física, ¿no? Entonces, me imagino que por esa cuestión se fue más al lado de los varones. Posteriormente, a la llegada de los españoles, prohibieron el pulque porque tenían miedo, como era una bebida tan sagrada, tenían el miedo de que si la gente lo seguía consumiendo, pues se les revelara más rápido. Entonces, tuviera más conocimiento, sí, porque justamente es una bebida, o sea, yo no puedo decir que es una bebida alcohólica. Es una bebida ancestral y la verdad sí es una bebida mágica. Por eso yo creo que el dicho de que el pulque no te pone borracho, te pone mágico, porque como que sí abre algo en tu mente. O sea, neta, que digo, no los quiero inducir al vicio, bueno. Pero si tomas pulque en demasía, créeme que sí algo como que se activa y al menos en mi caso ves el mundo de una forma diferente, ¿no? De hecho también hay como muchos mitos en esta onda de que, por ejemplo, la de los 400 conejos que se le atribuyó al mezcal, pero en realidad es del pulque, decía que te daba una personalidad totalmente diferente. Los 400 exacto. Entonces cada quien como que te mueve algo, ¿no? Y bueno, justamente por eso fue prohibida, pero un tiempo después se permitió que las únicas personas que podían vender pulque eran mujeres adultas mayores. Entonces así estuvo durante un tiempo. Posteriormente, más o menos entre los años de 1870 hasta como por 1913, que fue una temporada muy buena para el pulque porque era la bebida nacional, ¿no? O sea, era la bebida que todo el mundo consumía, era, por ejemplo, el aguamiel, pues no había refrescos, entonces el aguamiel era como nuestra agüita sagrada que todo el mundo consumía. No había como división también en clases sociales, que después sí se vio después de la Revolución Mexicana, el porfiriato y todo eso, pero sí era una bebida exquisita y ahí haz de cuenta que de unas 200 pulquerías que había, el 70% era administrada por mujeres. Entonces, pues sí era como algo muy femenino. El complemento, más que nada, ¿no? Entonces sí, porque justamente el maguey creo que es lo que nos enseña, es que existe como ese equilibrio, o sea, entre lo femenino y lo masculino, no es de que estés peleado, sino que ambos se complementan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí posteriormente sí se dejó ya más como el trabajo de los varones, justamente por esta situación. Si habemos mujeres, por ejemplo, yo sí me meto a veces a raspar o a enguillar. La verdad es que aquí sí respeto mucho porque sé que mi papá tiene una mano maravillosa, entonces aquí él les va a ir contando después, pero claro. El pulque, el maguey, nos hemos dado cuenta de que es una planta que sí es como muy celosa. Entonces, supongamos tú, Juan. El maguey te escoge. Literal. Sí. Supongamos tú, Juan, vas y dices, ¿le puedo ayudar a tlachiquear? Y por cualquier cosa, si la planta dijo como que no,
se nos deja de dar, o sea, se chiquea y deja de dar. Por ejemplo, a mí este fin de semana vinieron unos amigos y le pedimos permiso a la plantita y todo, y mi papá sí me llegó a comentar así, oye, ¿le metiste mano a mi magueyito? Y yo así, es que bajó un poquito la producción. Entonces, pero es porque se va acostumbrando obviamente a la mano, es una planta bien sabia. Entonces, bueno, pero sí, o sea, tanto hombres como mujeres, aquí mismo en Huitzilac hay otras mujeres también que en ocasiones ellas van, extraen el aguamiel y todo. Sí está como más catalogado en trabajo para varones, pero pues sí también está como la parte femenina, que quizás a veces no hacemos como tanto ruido en ese sentido, pero que también se puede llevar por la parte femenina. Mi nombre es Mauro y nos encontramos aquí en el terreno de los magueyes. Precisamente a espaldas mías está la especie del maguey prieto. Ese maguey prieto es precisamente el orgullo de acá del maguey, porque su cantidad de aguamiel que puede dar durante los 6-8 meses que se cultiva, digo que se extrae el aguamiel, te da alrededor de 700 litros. Entonces, pues es maravilloso. Esa cantidad de aguamiel te va a variar de acuerdo si es en zonas de cuando no llueve y secas, te va a bajar la cantidad de aguamiel, pero te va a subir la cantidad de azúcares, que es el dulzor. En época de lluvias te va a aumentar más, pero viene una especie de que mezcla con azúcares y entonces te baja la cantidad de dulzor, ¿sí? Este maguey en su crecimiento fue entre 13 y 14 años para llegar a una edad adulta. Una vez que fue eso, antes de que saliera su quiote, que es el que va en el centro del corazón, tuvimos que caparlo. Al caparlo, lo hacemos abriendo una oquedad en la base del maguey, y precisamente lo que vamos a extraer es el famoso huevo de maguey, que sirve para unos guisos exquisitos. La otra cuestión, vemos que el maguey, la cantidad de pencas que tiene tiene alrededor de unas 70 pencas, y vemos que en la base inferior, precisamente aquí en esta base inferior, tiene el grosor. Aquí es donde almacena toda la parte de los azúcares, el aguamiel. Entre más gruesa viene siendo la penca, en ese momento vemos que nos va a dar mayor cantidad de producto. Este maguey tuvimos que caparlo en lo que es luna llena, porque precisamente en luna llena es cuando están todos los seres vivientes, es luna llena cuando está en su máximo, sobre todo las plantas. Entonces el maguey no es la excepción, y en ese tiempo había que aprovechar porque está en su máxima madurez. Y ahí tuvo que permanecer cierto tiempo para darle todavía más tiempo a su maduración, para que nos diera un mejor producto y pudiéramos sacar un buen pulque. El sacar un buen pulque es subir los niveles de grados de alcohol, ¿sí? Ahorita voy a extraer el aguamiel. Precisamente esto ya es conocido. Tenemos aquí el instrumento, que viene siendo una cocota, que se obtiene a través de la calabaza, una calabaza especial, y que al final de cuentas se deja secar y toda la parte interior se convierte en polvito y se hace lo que da, y esta parte es un cuernito de toro. En esta parte lo que hacemos, y lo que ha sido lo tradicional, es precisamente succionar. El succionar es extraer, hacer el vacío para que suba en un popote, el hacer el vacío para que suba el aguamiel, ¿sí? En esta parte tenemos el raspador, que llamamos castrador, raspador, pero puede ser a veces un poco más abierto, un poco más cerrado, dependiendo en este caso, cómo se acomode el clachiquero. Porque el clachiquero es precisamente el encargado, el que tiene el conocimiento ancestral desde que el maguey se trasplanta, se saca,
se abona todo el cultivo hasta llegar a su edad adulta y poder obtener la explotación. Es todo un arte. Y es una actividad que nos identifica como mexicanos y que es precisamente uno de los objetivos, preservar para que más gente lo conozca y venir al rescate del caso del pulque y del maguey. Bueno, entonces voy a proceder a extraer el aguamiel, y de ese punto voy a invitar a mi amigo ahorita para que haga la degustación en show. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer un poco de malabares, ¿está bien? En este momento no les traje una poca. No sé si trajo la parte de la coladera ahí. O no trajo, nomás trajo la xoma. Bueno, la xoma, aquí está la xoma. En esta parte tenemos la xoma. Esta es la xoma, era entre los antiguos y entre los campesinos y todo. Si gusta, la dobla un poquito así, como forma doblarla para que haga cuerpo así. Pero agárrala de más acá. No, ya abra la mano para que haga esto así. Ok, ya. Ajá. En esa manera, ahí tenemos la xoma. Esa xoma en ese momento vamos a poner, les quiero poner más arriba si gusta. Vamos a echarle un poquito del aguamiel. Y en ese momento puede tomarla por la parte del piquito. Xoma, xoma, xoma. Y entonces va a probar el dulzor del maguey prieto. Pero cada maguey va a depender del tipo de la clase y nos va a dar menor dulzor, menor cantidad de aguamiel. Y esa va a depender de los nutrientes de la tierra, de la temperatura y de la altura sobre el nivel del mar. Estamos hablando que aquí nos encontramos entre los 2.540 a los 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Vale? Entonces espero que esté disfrutando. Esta es una parte cuando hacemos los recorridos, es una parte para que puedan disfrutar y puedan saber lo que verdaderamente son las mieles del maguey. Es un gusto el poder compartir los conocimientos que tenemos precisamente para que no se pierda esto y que todos de alguna manera contribuyamos para que venga ese rescate del pulque. Miriam, justamente comentas que dentro de este plantío de agaves, en esta experiencia, cuentas con un jardín de polinizadores. Justamente hoy es el Día de las Abejas. Sí. Cuéntame cuál es la función de esos jardines polinizadores para ayudar a conservar las especies que polinizan, valga la redundancia, y ayudan al ecosistema. Pues mira, como te comentaba, Huitzilac significa en agua de colibríes. El colibrí sabemos que pues es un polinizador por naturaleza, ¿no? Dentro de nuestro proceso de agaves y de todo eso, para que un maguey pueda como tener variedad genética, se tiene que dejar quiotar, y para que lleguen los polinizadores, en un proceso de un agave intervienen alrededor de unos 16 polinizadores. Wow. De igual forma, pues la mayoría de la vida, o sea, de los alimentos que consumimos dependen de un polinizador, ¿no? Y creo que a veces estamos siendo como muy invasivos con su hábitat y poco a poco les vamos quitando como espacios donde ellos puedan obtener alimentos. Entonces, pues sí, cuando estamos checando esto de que estamos en área natural protegida y todo,
en un proyecto que metimos con CONAM, pues dijimos, pues les queremos dejar como su espacio para que ellos puedan tener alimento, claro, ¿no? Entonces ahí lo que pusimos pues fueron como muchas especies nativas, algunas que quizás no son tan nativas, pero que generan floración y que permiten que lleguen y se alimenten. Entonces sí, está prácticamente diseñado para ellos, pues para que ellos puedan llegar, obtener sus alimentos. Aparte de que también como que siempre el ver florecitas como que claro, alegra la vista, ¿no? sí. Entonces, bueno, va mucho en ese sentido. Las especies que tenemos han sido variadas. Todavía no hacemos un año con él, entonces hay algunas plantitas que al momento les costó adaptarse, pero la verdad son unas plantas muy resilientes y creo que también la tierra es como una tierra muy fértil, entonces las ha cogido muy bien. Tenemos de las que más se han adaptado a la zona es el mirto, que de hecho nosotros aquí en Huitzilac conocemos al colibrí como chupamirto, ¿no? Entonces creo que le hace honor a su nombre. El mirto es una hermosura, se adaptó perfectamente. Tenemos lantanas, tenemos también un área de farmacia viva donde hay caléndula, hay árnica, hay manzanilla, todas las plantas que tienen floración. Tenemos también hortensias, agapantos, también son plantas que buscamos que no requiriesen tanta agua, en el sentido de que, irónicamente, aunque estamos en el bosque de agua, toda el agua que llega aquí se filtra, entonces no se queda, ¿no? Okay. Entonces, pues también se vuelve como complicado el mantenimiento. Y sí vimos que esas plantas pues fueran de la región, que no necesitaran agua, pero lo más importante es que sí cumplieran su función, que es alimentar a los polinizadores. ¿Cómo qué polinizadores son? Pues mira, de los polinizadores que nosotros hemos detectado aquí, han llegado obviamente abejas, abejorros, colibrís, han llegado, hay una abeja que parece mosca, pero no es mosca, sí, es como media verdecita tornasol, esa llega mucho, los escarabajos también llegan bastante, obviamente mariposas, también de diferentes especies de mariposas. Ahorita nos hace falta sembrar mastuerzo, pero justamente es dentro de nuestros pendientes porque el mastuerzo es una planta muy bonita, aparte de que es medicinal, pero fíjate que su larva es un gusanito verde que cuando se hace mariposa se convierte en mariposas blancas, y ese tiene un significado muy lindo en Día de Muertos, porque mi abuelo, que en paz descanse, siempre decía que las mariposas blancas anuncian que nuestros seres queridos son las almas de nuestros seres queridos que vienen a visitarnos, ¿no? Entonces también como ver todo ese espectáculo es algo muy bonito, porque de repente de un mastuerzo empiezas a ver muchas maripositas blancas volando por todos lados, y es algo muy bonito, ¿no? También por el significado y todo. Entonces sí, son los que más hemos detectado, obviamente hay más, ¿no? Claro. Pero son los que te puedo mencionar en este por ejemplo, momento. Yo he leído que un gran polinizador son los murciélagos. Sí. Aquí, pero ellos más se alimentan de fruta. Normalmente son fructíferos, y de hecho, por ejemplo, para el agave existe un murciélago que es el murciélago agavero. Ese sí lo hemos llegado a ver aquí, pero pues obviamente no es tan visible, ¿no? Ese es en la noche, y para poder captar como un murciélago de esa onda, pues sí necesitas equipo especializado, claro, pero claro. Sí hay. O sea, sí andan por acá, sí andan cuando llegamos a dejar quiotar, son los primeros que andan ahí, o por ejemplo en los frutos, en todo eso, sí andan murciélagos agaveros. Nada más para, por si la gente no conoce, el quiote es la flor del maguey. El quiote es como la madera del maguey. Ok. Hazte cuenta que, bueno, ahí también tiene un significado muy lindo. El significado de la palabra quiote, que yo la desconocí y me lo enseñó mi papá, significa con la fuerza de la tierra al cielo. Entonces, hazte cuenta que es como una preparación de la planta. O sea, la planta del maguey, llegando a su edad adulta, pues va a morir de cualquier forma, ¿no? Puede cuando suelta el quiote, que haz de cuenta que se empieza a adelgazar el centro del corazón del maguey, empieza a generar como maderas, y de hecho sale una madera. Anteriormente esa madera lo ocupaban para construir casas. Y bueno, todavía algunos lo llegan a ocupar, hay hasta instrumentos musicales con el quiote. Entonces hazte cuenta que se deja florar, y cuando florea suelta unas florecitas amarillas muy bonitas que se le llama gualumbo. Esos gualumbos te los puedes comer y son deliciosos, y en caso de que no los comas, al final del día se van a secar, se van a convertir en una vainita y va a contener todas las semillas del maguey. Entonces, pues eso es lo que genera el quiote. Es diferente, o sea, la flor es el gualumbo, el quiote es la maderita que va a sostener, y aparte es algo impresionante porque llega a medir hasta 12 metros de altura. O sea que el quiote sale anunciando que ya va a morir la planta.
y para preservar es que Genera la las semilla, ¿ok? Como un ciclo de vida. Sí, creo que la planta, o sea, justamente es eso la maravilla de la planta del maguey, ¿no? Hace rato en la mañana un amigo me decía, oye, es una planta muy fértil, y me quedé pensando y dije, la verdad es que sí es muy fértil, porque una forma de reproducción del maguey es de 3 tipos. Una es a partir de la semilla, otra es a partir de los hijuelos. Los hijuelos son como estos que vas a ir viendo, que son como una copia fidedigna de la planta madre. Y la otra es a partir de bulbillos. Hay algunos casos en los que la planta genera empiezas a ver como si fueran piñitas, como las piñitas que luego salen en los árboles, pero empiezan a salir de la misma floración, entonces también es otra forma de reproducción. Son 3 las que tiene. Qué interesante, mira. Bueno, súper enriquecedora esta plática, excelente anfitriona. Gracias. Espero otro día poder hacer el recorrido guiado. Sí. Y gracias por compartirnos tus experiencias con el pulque aquí desde Huitzilac. Muchísimas gracias a ti.